Entonces, para que ustedes estén pues pendientes de aceptar que se grabe. Obviamente que en su debido momento, si hay información allí que sea más bien como para no compartir públicamente, no hay problema. La profesora Paola Osorio se lo indicará así a la profesora Claudia Marcela Suescún y entonces ella detendrá la grabación. Yo tengo hoy el gusto de presentarles a Paola, que muchos de ustedes ya la conocen, a la profe Paola de la Facultad de Psicología y de Ciencias Sociales. Ella es una persona que nos ha colaborado ya antes con talleres o temáticas como esta, en la que el manejo de las emociones representa un factor importantísimo para la salud mental, para la salud emocional de las personas. Y por supuesto los profes estamos muy expuestos a generar, a que se nos generen mucho tipo de emociones, a veces no como tan positivas, no sabemos canalizarlas, no sabemos manejarlas, de pronto estoy utilizando el vocabulario que no es, ya ella lo hará como debe ser. Pero de todas maneras, ella ha sido una persona que no solamente por su experticia y sapiencia a nivel del tema, sino también por su excelente actitud para compartir con nosotros como programa, para compartir con ustedes como estudiantes del mismo. Así que disfrútense y sáquenle el mejor provecho posible a este espacio. Es un espacio pensado para que ustedes puedan entender muchas emociones que a veces uno cree que solamente le ocurren a uno o que solamente las está sintiendo uno y seguramente van a ver que hace parte de lo normal, de lo que siempre va a ocurrir. Tengamos en cuenta que muchos de nosotros estamos apenas empezando este proceso. Con mayor razón, entonces, se van a generar otro tipo de sensaciones, otro tipo de emociones que a veces no sabemos manejar. Y además de que algunos es la primera vez o están apenas empezando a involucrarse en esto de ser maestros y de ser maestros de estudiantes y ya de intervención, no de observación, eh, tenemos que tener en cuenta que todos estamos viviendo además una situación completamente inesperada, que ya lleva mucho tiempo, sí, pero que uno no termina de adaptarse 100%. Entonces todo eso contribuye a lo que sentimos y a lo que nos toca aprender a manejar. Ya sin más preámbulos, Paola, muchas gracias por estar aquí. Yo, pues como les mencionaba al comienzo, debo retirarme enseguida. Entonces vamos a dar inicio a la profe. Alvarito, apaga tu cámara, por favor, mi amor. Tengamos, sí, para que la conexión pues como que funcione mejor. Ya él estará como persona encargada, además de la profe Paola, la profesora Claudia Marcela Suescún, y yo antes de irme les dejaré en el chat el link para que más adelante la profesora Claudia se los indique, ustedes ingresen a través de ese mismo chat, de ese mismo link, perdón, y hagan su asistencia, confirmen su asistencia. Bueno, sin más preámbulos, Paola, muchas gracias. Gracias, Lina. Gracias a ustedes por estar, por creer en esto, por apostarle al tema de las emociones y como siempre al programa, como por confiar y hacer estas alianzas con nosotros. Entonces, bueno, como Lina les dijo, yo no suelo hablar mucho de mí, de lo que hago. Basta con que sepan que yo soy Paola Osorio. Yo soy actualmente la coordinadora académica del programa de psicología y soy psicóloga clínica, por eso estoy con ustedes. Entonces, primero quiero ponerme al servicio de ustedes en caso de que lo necesiten. Yo enseguida les voy a estar compartiendo mis datos, a veces me escriben a través del correo y bueno, podemos resolver algunos asuntos que sean más puntuales. La invitación del día de hoy es para trabajar algo que a mí me gusta mucho y es el manejo de emociones del maestro, ¿cierto? Eh, yo creo que es un tema que ha sido reiterado siempre, pero que además
si bien es importantísimo y es reiterado, yo creo que se desdibuja un poco en la medida en que ustedes en la cultura tienen un imaginario de superhéroes. El maestro resuelve, contiene, canaliza, enseña, y todo lo depositan desde su lugar, pero a veces no nos ocupamos o no nos detenemos a pensar cómo está el maestro, mucho más en una época de crisis, de cambio y de una cantidad de adaptaciones que nos ha implicado como este nuevo discurso. Hoy yo no les voy a hablar mucho, hoy no es una conferencia, hoy vamos a hacer un taller en el cual ustedes también puedan movilizar un trabajo realmente que va en dos vías. Uno, posibilitarles a ustedes el reconocimiento de sus propias emociones, pero además darles herramientas para que ustedes puedan implementar en el trabajo con sus estudiantes, en el trabajo en el uno a uno. Yo siempre he dicho que para nosotros como psicólogos el rol del maestro es absolutamente fundamental porque casi que ustedes son ese primer nivel donde llega toda esa información, incluso de esta emoción que se trasciende, de esta emoción que empieza a ser un síntoma, y son el vehículo como para que nosotros ya luego podamos hacer una atención mucho más precisa. Así que hoy vamos a conocer, a delimitar ese límite entre la emoción y el síntoma, pero lo vamos a hacer a través de ustedes. Veo que aquí, veo caras conocidas, ahora Álvaro encendió el micrófono, y a quienes también ya están, espero que disfruten del espacio, que lo aprovechen y que si tienen preguntas, la idea es que sea una construcción conjunta. Para empezar entonces, bueno, a los profes, gracias, gracias también por permitir que nos encontremos hoy, ¿cierto? Porque es gracias a ustedes que podemos hacer estos encuentros. Hoy quiero iniciar con una leyenda que me parece muy bella para introducirles el tema. Esta leyenda se llama Ramón Preocupón y ya les voy a contar una vez termine el origen. Ramón era un preocupón. Se preocupaba por los sombreros, se preocupaba por muchas cosas. Se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes, por la lluvia y por los pájaros enormes. Su papá trataba de ayudarlo. No te preocupes, hijo, le decía. Esas cosas solo suceden en tu imaginación. Su mamá también le tranquilizaba. No te angusties, mi amor, le decía. No permitiremos que nada te suceda. Pero aún así, Ramón seguía preocupado. Lo peor era dormir fuera de casa. Una noche tuvo que quedarse en la casa de su abuela, pero no podía conciliar el sueño. Estaba demasiado preocupado, aunque se sintió un poco tonto, se levantó a contárselo a su abuela. No te apures, cariño, le dijo ella. Cuando yo tenía tu edad, también me preocupaba por todo. Tengo justo lo que necesitas. Y fue por algo a su habitación. Estos muñecos se llaman quitapesares, le explicó. Solo tienes que contarles tus preocupaciones y guardarlos debajo de la almohada. Mientras tú duermes, ellos se preocuparán por ti. Ramón siguió las indicaciones de su abuela y durmió como un lirón. A la mañana siguiente, Ramón regresó a su casa. Por la noche volvió a contar sus pesares a los muñecos y durmió como un tronco. La noche siguiente, Ramón durmió muy bien y la siguiente también. Pero la cuarta noche, Ramón empezó a preocuparse nuevamente. No podía dejar de pensar en los muñecos. Les había cargado todas sus preocupaciones. No era justo. Por la mañana, Ramón tuvo una idea. Se pasó todo el día trabajando en la mesa de la cocina. Era algo difícil y tuvo que repetirlo varias veces, hasta que al fin lo logró. Muñecos quitapesares para sus muñecos quitapesares. Esa noche todo el mundo durmió bien, Ramón y todos los muñecos. Desde entonces, Ramón ya no es tan preocupón, tampoco sus amigos, pues Ramón hizo muñecos quitapesares para todos ellos. Esta, la de los muñecos quitapesares, son una leyenda que surge realmente en Guatemala hace algún tiempo. Los niños empezaron a hacer unos muñecos que los llamaron entre comillas quitapesares,
para contarles a los muñecos aquello que posiblemente no lograban tramitar desde la emoción con sus padres, con sus maestros, con sus pares. ¿Cuál era la creencia? ¿Cuál era la tradición? Que si los muñecos se metían debajo de la almohada, al despertar los niños iban a estar menos preocupados porque los muñecos se habían llevado todas sus penas. Normalmente a los muñecos quitapesares, y hoy no se los quiero mostrar porque no quiero sesgar lo que viene, son muñecos hechos en madera. Piensen en palitos de madera del tamaño de un fósforo, con retazos de tela, con hilos, y los niños de Guatemala cargaron tanto de poder sus muñecos quitapesares que fue una tradición que se empezó a extender a nivel mundial, sobre todo en Centroamérica y Sudamérica. ¿Por qué se los cuento? Porque incluso en un país como el nuestro, yo no sé si ustedes conocen el Museo Casa de la Memoria, que es un museo en el cual se cuenta un poco la historia, pero también la reparación de víctimas del conflicto armado y toda la tradición de los quitapesares a partir de la construcción desde el arte se ha convertido como en una herramienta sumamente importante para lograr tramitar aquella emoción que yo no transmito o que no puedo nombrar o que no puedo poner en palabras o que pongo en síntoma, es decir, que me enfermo, entonces tengo migraña, tengo gastritis, tengo espasmos musculares, tengo colon irritable. Yo quisiera que nos pongamos en el lugar de los muñecos quitapesares y en este momento no sé si tengan algo en que escribir o pueden hacerlo a través del chat. Quiero que cada uno de ustedes, tenemos 76 participantes, pues yo soy la 77, se conecte con una emoción. Hoy vamos a conectarnos con nuestras propias emociones. Les recuerdo, emociones, se las voy a proyectar, creo que tengo acá, sí. Yo creo que logran evidenciar esta imagen. Esta imagen es tomada de la película Intensamente. Intensamente es una herramienta absolutamente hermosa para que ustedes trabajen emociones con sus grupos poblacionales, niños, adolescentes e incluso adultos. En Intensamente aparece una representación de las emociones ira, desagrado, alegría, miedo y tristeza. Yo les traigo la imagen donde ustedes ven que todas hacen parte del mundo de la mente de Riley y quiero que entiendan que estas condiciones emocionales son propias de la condición humana. Todos vamos a experimentar todas estas emociones. Entonces esa es la primera parte. Necesito que se me conecten con una emoción que prime el día de hoy. Ojo, desde estas emociones primarias de miedo, de furia, desagrado, alegría, miedo, tristeza. Pero a esa emoción, como la vamos a hacer en forma de quitapesar, le vamos a hacer una representación. Entonces, si usted ya se dibujó en su mente cuál es la emoción, cuál es esa emoción que está primando en mí hoy, necesito que me ayude de alguna manera representando esa emoción. Bueno, ¿yo cómo hago eso, Paola? Le puede dar un color, si tiene ahí, o represéntalo simplemente desde el lenguaje. Le puede dar una forma. No tiene forma, también es una forma, ¿cierto? Pero es importante que hoy vamos a pensar cuál es la emoción que toma el mando dentro de mí en este momento. Vamos a tener unos minutos para hacerlo, para representarlo, para materializarlo de alguna manera, para que podamos empezar a compartirlo. Entonces, por favor, ¿cuál es la emoción que prima en mí en este momento? Yo tenía una emoción hace 2 horas y hoy tengo otra. Vale. ¿Esa emoción va a cambiar? Vale. ¿Cuál es la que prima en este momento? Les agradecería, por favor, si a través del chat o si desean encender sus cámaras para que empecemos a socializar un poco esas emociones que para ustedes están presentes hoy.
Juan Esteban nos refiere la alegría. Juan, agradezco si le puedes dar una forma, un color, una representación de lo que simboliza para ti la alegría, porque lo que quiero que entendamos es que cada una de estas emociones, si bien aparecen representadas de manera común, se vivencian de manera subjetiva. Para mí la alegría puede tener un color, para Juan otra. Nini nos habla de tristeza, ira, miedo, desconcierto e incertidumbre. El miedo es una roca negra, la ira parece miedo por el COVID, angustia, alegría, azul. Permítanme, cuando estén terminando, o sea, se me van a pasar algunos, pero es por la forma en que yo logro evidenciarlos en el chat. Alegría verde, miren que nos cambia el color. Estrés, tiene la forma del personaje, el miedo. Alegría azul, azul y verde, una mancha gris que es la ansiedad. Tristeza, un mar profundo. Alegría rojo, cansancio gris. Ira negro, tormenta, miedo. La tristeza es fría y no tiene forma, asociada a una sensación sofocante. La alegría, luz blanca y calor es una nube. El estrés es una espiral. La ansiedad es gris. El miedo, mamarrachos. Miren qué bonitas las formas en que lo representan. Gris, la ansiedad, la incertidumbre y el agotamiento. Miren cómo coincidimos en nuestras emociones hoy. Alegría. Algo más, chicos, si alguno desea encender la cámara o su micrófono y hablar de su emoción, vale. La alegría azul, la ira roja, el desagrado por no poder salir y ver a sus compañeros y familiares. Es un café tirando a negro. Laura, un café como oscuro. Miren, incluso que ustedes me representan nuevos colores. Perfecto. ¿Tienen forma estas emociones en ustedes? Las emociones. Desagrado, ya la había leído. Ira. Ojo, hoy vamos a empezar a diferenciar lo que son las emociones de los sentimientos, porque claramente ustedes me están refiriendo muchas emociones, pero también me están refiriendo muchos sentimientos. Frustración, es un volcán, una explosión. Miedo. Álvaro, ¿el dolor es físico o es un dolor emocional? Para mí es un dolor emocional y muchachos, ustedes me diagnosticaron con desorden somático debido al dolor permanente y persistente que tengo, no solamente en mis codos y en mis hombros, pero también en mi espalda. Es constante, entre 1 y 10 es 7 constante y no estoy durmiendo bien, me duele todo, me duele el pelo y gracias a tu ayuda, pues ya estoy recibiendo ayuda ya, ok. Fue muy duro. Aquí tengo el correo electrónico que te mandé el 20 de marzo del año pasado. Te estaba escribiendo una carta a las 12 de la noche. El 4 de marzo estoy muy desorganizado. Me tomo mucho tiempo para colocar todo en perspectiva. Puedes ver en la primera página del DBQ mental que el psicólogo me diagnostica con desorden depresivo mayor. Ustedes me dieron un código F33, postraumático 43.1. Y me diagnosticaron ustedes allá en el consultorio psicológico con desorden somático. Entonces tengo todo eso todo junto. Yo no sé cómo estoy viviendo, pero ya estoy recibiendo ayuda por parte de acá. Ha sido muy difícil, pero ya estoy rompiendo el hielo ya. Me alegra mucho y me alegra mucho que lo logres verbalizar hoy desde otro lugar. Entonces, vamos a seguir trabajando con estas emociones. Gracias, Álvaro, por compartirlo. ¿Qué quiero que entiendan? Las emociones como condiciones humanas, y retomemos la imagen, la ira, el desagrado, la alegría, el miedo y la tristeza, son emociones que siempre van a estar presentes y que tienen que estar vigentes en la condición humana, porque las emociones tienen una función primordial y es que se convierten en mecanismos de defensa. ¿Qué quieren decir? Las emociones nos posibilitan tramitar algo, comprenderlo,
tomar una decisión, movilizarme, hacer algo con aquello que a mí me está pasando, con aquello que yo estoy sintiendo. ¿Por qué quiero yo que normalicemos la emoción? Porque nosotros estamos enmarcados en una cultura, y les decía a ustedes desde su rol, ustedes están enmarcados en un rol en el cual casi que la expresión emocional, desde aquellas emociones que nos refieren como emociones negativas para todos, no existen las emociones positivas o negativas, existen las emociones. Claro, desde las formas en que nos invaden, porque las emociones son abruptas, son repentinas, no piden permiso, simplemente nos atraviesan de una manera muy intensa, entonces nos hacen experimentar una sensación acompañada, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener un miedo intenso y tener un dolor en el pecho. A veces nos dicen, es que yo siento una opresión en el pecho, o es que yo siento un temblor en las manos, o es que yo siento unas punzadas en la cabeza. Es muy importante que entendamos entonces que esto puede pasar, pero que la representación de la emoción es completamente subjetiva, y por eso quería que lo escribieran y por eso quería que lo nombraran. La alegría para algunos es amarilla, para otros es azul, para otros es verde, para otros es roja, y la representación del color es también la que le da un lugar en nosotros mismos. Por eso, cuando nosotros tenemos en el aula una cantidad de niños o de adolescentes que tenemos que intervenir no solo desde lo académico, sino hacerle todo este acompañamiento desde lo humano, las emociones son ese primer acercamiento para nosotros comprender o la dimensión de la historia o la dimensión de la situación que pueden estar atravesando. ¿Para qué nos sirven las emociones? Primero, las emociones nos posibilitan sentir, pararnos en un lugar que nos saca de la vía de la razón y nos confronta con aquello, miedo, alegría, desagrado, euforia, muchas veces como sentimiento. Las emociones nos permiten controlar y modificar algunos estados emocionales. ¿Por qué? Porque se convierten en una vía de acceso para lo que les decía ahorita, para moverme de un lugar, para hacer algo con eso, para tener una pausa, y es una condición que aplica en mí, pero aplica también para los demás. No se pretende para ustedes, para ninguno, que los docentes cambien su emoción, que los docentes cambien su conducta. Ojo, yo creo que ustedes están en un lugar muy parecido al nuestro, y es que nos obligan a hacer semblantes, como que nos dicen, el profesor no puede mostrarse triste ante los alumnos, y yo les digo, ¿por qué no? Como manifestación emocional, ojo, no como una condición que se exacerbe y nos atraviese otros procesos de aprendizaje. ¿A qué voy con esto? Que la cultura nos limita, que la cultura nos condiciona incluso nuestros mismos sentimientos y nuestros mismos afectos, y eso es lo que a veces hace que estas emociones se nos vayan transformando en sentimiento y posiblemente el sentimiento en un síntoma. Me explico. Si yo siento tristeza, posiblemente yo no sé por qué, lo que nosotros esperamos es que yo logre de alguna manera no solo reconocer esa tristeza en mí, darle un lugar, darle una bienvenida que viene a decirme la tristeza, sino revisar cuál es la forma o la herramienta, que enseguida vamos a hablar de herramientas emocionales, que yo tengo para tramitarla. Es decir, cuál es la herramienta que yo tengo o cómo respondo yo ante esa tristeza. Culturalmente nos dicen, el que llora está triste. No, hay gente que llora por rabia, hay gente que llora por alegría, hay gente que llora por tristeza, hay gente que llora porque se siente abrumada y como emoción tiene que aparecer. Yo no puedo decirle a ustedes que en una condición como la que estamos viviendo, que es sumamente abrumadora, si bien nos dicen ya llevamos un año de pandemia, ustedes ven que el año lo que hace es de alguna manera intensificar de manera más fuerte la incertidumbre, y que finalmente como que los estragos, entre comillas, los están viendo ustedes en sus aulas de clase. Ustedes están viendo niños que trascendieron hace rato la emoción y que posiblemente están con síntomas. Entonces, piensen en este momento, ¿cuál es el síntoma en mi cuerpo que acompaña esa emoción? ¿Qué pasa en mí cuando siento alegría?
¿Qué pasa en mí cuando experimento el miedo? ¿Qué pasa en mí cuando experimento la tristeza? ¿Cierto? Porque nosotros tenemos que empezar a hacer un reconocimiento en nosotros y es posible que ustedes me digan, Paola, yo cuando siento miedo, porque voy a presentar una evaluación, porque me voy a enfrentar a un grupo, porque tengo que exponerme a algo, yo siento una presión en el pecho, o yo siento que me duele el estómago, o yo siento que empiezo a tener una visión borrosa. El reconocimiento de esos síntomas es sumamente importante. ¿A qué los estoy invitando? A permitirse ese reconocimiento. Los niños se están perdiendo, y no solo niñas, sus abuelos, los niños están perdiendo a sus padres, los niños están perdiendo a sus pares, los niños están perdiendo todo este proceso de socialización que es fundamental en su proceso de desarrollo. Los niños están atravesando, y creo que los adolescentes están atravesando una cantidad de duelos que son inexplicables y que son a veces inexplorables por la cantidad de emociones. Nosotros podemos ver que hay un plano individual, que es lo que ustedes me están refiriendo desde la emoción, pero tenemos también una representación de la emoción desde la masa, desde la colectividad. Entonces hay incertidumbre colectiva, hay miedo colectivo, y hoy tenemos un desencadenante además en asuntos de salud mental que, si bien no competen en este espacio, pues porque no nos vamos a salir del asunto de la emoción, ustedes sí son ese primer filtro para el acercamiento. Recuerden por favor que un síntoma en unión con el cuerpo o en el cuerpo, un síntoma en el niño es una emoción que no puede nombrarse. Entonces, cuando ustedes ven este niño o este adolescente que está retraído, que está silencioso, que se está enfermando, que está haciendo enuresis, es decir, que no hay control de esfínteres, que está quedándose dormido en la clase, por favor, revisémoslo, porque aquí hay una dimensión que a veces nosotros ni siquiera logramos como revisar, incluso desde la mediación virtual. Hay que ser fuertes, sí, Oscar, pero es difícil cuando los cambios no están cerca del panorama. Pero también la invitación hoy es, ok, ustedes son fuertes en frente de sus estudiantes, pero ¿cuándo se permiten ustedes revisar y experimentar su emoción? ¿Cuál es el espacio que yo voy a tener como docente? ¿Por qué? Porque esa tristeza que yo obvio, que yo escondo, miren que la cultura nos dice, tranquilo, no estés triste, métele ganas. No es tan simple como meterle ganas. ¿Ustedes en serio creen que una persona que está deprimida es cuestión de meterle ganas? Se las mete, ¿cierto? Y cambia un poco esa sensación. Las emociones nos provocan sufrimiento, las emociones nos abruman, las emociones nos invalidan en muchas condiciones que nosotros tenemos en nuestra cotidianidad. Las emociones hacen que a veces nos levantemos y no queramos, no sé, empezar nuestra rutina porque hay desgano, porque hay desánimo, porque hay desesperanza. Pero las emociones nos tienen que permitir tramitar asuntos. Entonces la cultura nos dice, estoy triste, por ejemplo, estoy triste porque tengo una ruptura sentimental, y lo que nos dicen usualmente en la cultura es, vamos, o sea, desviemos la emoción, como pongámosle un velo a la emoción, y como decía alguien en estos días que me pareció muy bello, anestesiemos la emoción. Entonces ustedes ven, y no estoy enmarcada en la pandemia, si ustedes dicen estoy triste por algo, lo que van a hacer sus cercanos es distraer, entre comillas, la emoción. Es decir, vámonos a rumbear, ¿cierto? O vámonos a ver una película, o ven y hablemos de otras cosas, cuando lo que tenemos que hacer es darle un lugar. Yo les voy a pedir a ustedes, escuchen esa emoción. Ustedes ven que los niños son sumamente espontáneos, a los adolescentes les cuesta un poco más, pero el niño dice simplemente, estoy triste, ¿cierto? Preguntémosle por qué está triste, qué lo hace sentir triste, porque es posible que esa interpretación de tristeza que tiene usted, que me la está refiriendo hoy, sea distinta a la representación de tristeza que yo tengo. Aquí en el chat están haciendo unos aportes muy importantes. No hay que subestimar la emoción, no basta solo con meterle ganas, es muy acertado, no invalidemos la emoción, permitamos que tenga un escenario, porque vuelvo y les digo, en una profesión como la de ustedes,
el tratar de ocultar la emoción casi que se convierte en un discurso, pero como el profe va a estar vulnerado, pero como el profe va a estar enojado, pero como el profe va a sentir miedo, si el profe se convierte en el referente de imitación para el otro, no. Ustedes tienen todo el derecho y por ser referentes de imitación pueden hacer un contacto con el otro desde la emoción. Esteban nos dice que anestesia casi de manera automática la emoción, y creo que no eres tú solo, Esteban, es la cultura. Entonces a nosotros nos dicen, no sienta rabia, ¿por qué no? No sienta miedo, ¿por qué no? No sienta tristeza. Miren, alguna vez en un colegio de la ciudad, a mí me invitaron a que hiciera un proyecto para el manejo de emociones. Y yo les traigo intensamente porque es una identificación preciosa para cualquier momento evolutivo. Cuando yo llevo los personajes de Intensamente a los salones, unos de los profes me llamaban y me decían, doctora, venga, muestre solo la alegría, no les muestre el miedo, no les muestre la tristeza, no les muestre el desagrado. Y yo les decía, ¿por qué no? ¿Cierto? Si nosotros hablamos de un concepto de inteligencia emocional, que a mí me parece un concepto sumamente paradójico, porque las emociones en sí mismas son intempestivas, son inesperadas, son impulsivas. ¿Cómo le voy a meter un asomo de razón? Si yo pudiera contener mi emoción, imagínense lo que sería esto. No, yo lo que puedo contener es mi respuesta a esa emoción. Pero ustedes pueden decir como no sientan alegría y pues la alegría no aparece. No, hay una situación externa que simplemente les desencadena a ustedes una emoción. Nini, para muchos niños son superhéroes, quizás por eso ocultamos las emociones. Todos los superhéroes sienten y ustedes como superhéroes tienen que referirle esa emoción al otro, pero también posibilitarles o darles herramientas para que la tramiten, porque ahí es donde voy a ir al síntoma. Claro, Esteban, activa tu micrófono si quieres. De hecho, yo tengo una pregunta. Yo tengo algo que se llama bloqueadores, se llama inhibidores o bloqueadores emocionales. No recuerdo bien en este momento. Entonces, básicamente, el proceso mío es anestesio mis emociones de manera automática, sin dejarlas de expresar. Y sumado a eso, tengo Asperger. Entonces, es una combinación que no va muy bien de la mano. Y quisiera saber entonces uno qué puede hacer en este tipo de casos. Mira, en este tipo de casos, hacer un reconocimiento, porque en ambas condiciones, tanto en la condición inhibidora a nivel neurobiológico como en la condición de Asperger, lo que hemos encontrado científicamente es que la emoción está, la emoción aparece. Lo que no aparece es esa forma de conectar esa emoción con una respuesta. Por eso tú me hablas de bloqueo. A veces, miren, a nosotros nos dicen cosas como yo trabajo con pacientes psiquiátricos, yo amo el hospital mental porque el hospital mental nos rompe los paradigmas. Entonces, a nosotros nos dicen es que no sienten. Claro, todos sentimos desde la condición humana. Lo que pasa es que a través de un síntoma, a través de un diagnóstico, a través de un discurso, a través de imaginarios colectivos, ustedes ven que nosotros somos una cultura en la cual nos dicen cosas como el hombre no llora, los trapos sucios se lavan en casa, las emociones tienen que salir o aflorar cuando estamos solos, y eso nos muestra el cine, y eso nos muestra la literatura, y eso nos muestra el arte, sin desconociendo realmente que eso no es la emoción, que eso ya nos está hablando de otras condiciones clínicas. Entonces, Esteban, escríbeme si quieres, revisemos estrategias juntos, pero claro que tú experimentas la emoción. Lo que tenemos que darles un trámite, un vehículo, muchachos. Ustedes encuentran la forma, en la palabra, en el arte, en la danza, en el ejercicio. Siempre hay formas de hacer un trámite de la emoción. Déjenme leerlos. Yo les agradecería, chicos, si pueden prender sus micrófonos, porque a veces me pierdo como de los mensajes. Catherine nos dice que es hasta peligroso contenerlas. Ya voy a ir a hablarles un poco de lo que es el síntoma para que empecemos a mirar estrategias de resolución. Ustedes son los expertos en ello. Está bien mostrar las emociones, lo malo es ocultarlas. Esperen que se me fue Anderson, ya que llegará el día que ellos deban enfrentar esas emociones y les será duro reconocerlas. Es como tener dos máscaras, la que presentas a tus estudiantes y la que ocultamos. La ansiedad se supera enfrentándola. Miren que ustedes tienen todas las herramientas.
Las máscaras, a mí me gusta mucho el concepto porque la palabra personalidad viene realmente del concepto latín personae, que era la representación teatral a partir de la máscara. Entonces la máscara lo que posibilitaba era que los actores se cambiaran la máscara y asumieran distintos roles en la cultura. Y lo que se hacía en este escenario desde la teatralidad era como introducir normas morales, pautas de comportamiento, todo lo que fuera esperado dentro de la cultura, ocultando la emoción, ¿cierto? A nosotros siempre nos han dicho oculte la emoción y con ustedes pasa algo que pasa con nosotros. Nosotros atendemos, intervenimos, acompañamos, así nuestra alma esté rota. Yo creo que por eso, y para mí es súper admirable el lugar que ustedes ocupan en la cultura, porque ustedes forman aún teniendo su alma rota. Y el alma rota porque no nos posibilitan entonces hacer un trámite de aquella emoción, porque no me posibilitan decirle a mis muchachos, tengo miedo como ustedes. Estoy triste como ustedes, estoy abrumado como ustedes. Y por eso es que los profes se quiebran cuando se encuentran con los niños y los niños se vinculan con ustedes desde la emoción. En estos días un niño le decía a su profe a través de la mediación virtual, me enteré que tu esposo tiene COVID, quiero saber cómo te sientes. Y ese es el aprendizaje más profundo que podemos tener. Ustedes saben que en el discurso de la academia y de la escuela, a nosotros nos dicen cómo te fue, cómo estuvo tu nota, qué tienes que mejorar, pero cada cuanto nos preguntan y nosotros le preguntamos al otro cómo te sientes. Yasmin, ya te voy a responder, que ya voy al tema de los síntomas. Katherine, tú tienes la mano levantada. Sí, que incluso pues lo que ella es culturalmente, entonces nos enseñan a no sentir como esa tristeza, entonces nos dicen, pues no, porque estar triste si tienes esto, tienes lo otro, entonces, y eso se ve muy común, pues incluso pues en mi familia pues que me rodea se ve mucho como esa exigencia, bueno, no, tienes que estar bien y entonces no gestionamos bien como esas emociones y entonces ahí radica lo que decimos, llega un punto en el que explota porque no nos Así deja es. sentirla. Así es, además porque el hecho de no expresarla no quiere decir que yo no lo esté sintiendo. Por eso les decía, las emociones llegan sin pedir permiso. Es como un visitante que ustedes no esperan. ¿Qué pasa? Porque están siendo reiterados en esas preguntas. Cuando yo no identifico mi emoción, es decir, cuando yo oculto, tapono mi emoción, yo les digo mucho, las emociones son como un balde de agua. ¿Qué pasa si ustedes empiezan a llenar un balde de agua y no cierran la llave o empiezan a inflar un globo y no paran? O sea, esto se revienta. La emoción que no se reconoce, la emoción que no se tramita o a la que posiblemente obviamos, ocultamos, como que tratamos de alguna manera de desvanecer, ocupándonos en muchas cosas, por eso la sensación de estar abrumado, de estar angustiado, de estar ansioso, porque cuando yo trato de taponar la emoción, por ejemplo, trabajando mucho, respondiéndole a muchas cosas, haciendo otras. Miren que la gente nos dice como, y tú tenías razón cuando dices, no te sientas triste, vos que tenés casa, vos que tenés familia, vos que no estás infectado. Ojo, cada uno experimenta la emoción de manera subjetiva. Si a mí me pone triste que se me pierda un lapicero, es porque posiblemente el lapicero tiene una representación emocional para mí. Es porque esto tiene o cobra un sentido en mi historia. Me lo regaló alguien que ya no está, marca un momento de la historia. Entonces, estamos muy dados a que en este intercambio nos invaliden la emoción. Entonces, ahí cuando la emoción se vuelve síntoma. ¿Qué quiere decir? Cuando esa tristeza yo no la escucho, cuando yo no entiendo qué viene a decirme, porque las emociones siempre vienen a decirnos algo, a veces lo difícil es identificar qué, pero cuando yo me permito la emoción, ojo con ese concepto, permitirse la emoción, necesitamos normalizar, permitirnos estar tristes, necesitamos normalizar estar enojados, sentir miedo, no solo la alegría como aquella emoción entre comillas positiva que nos refieren. A veces la alegría no nos posibilita incluso encontrarnos en ciertos estados. Cuando yo no le hago caso a esta tristeza se empieza a guardar y se empieza a acumular y se me vuelve síntoma. Se me puede volver un síntoma psíquico, una depresión,
o se me puede volver un síntoma físico. Y es cuando nosotros empezamos a experimentar una cantidad de condiciones en el cuerpo. Entonces lo que les refería, me duele la cabeza, me duele la espalda, me duele, y son emociones represadas, emociones que no escuchamos. El miedo se me vuelve angustia, por eso es que el paciente con angustia todo el tiempo está teniendo un miedo al futuro. ¿Qué va a venir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer cuando yo me gradúe? Yo sí voy a ser capaz de hacerle frente a este estudiante. Ojo, porque es que además ustedes tienen otro escenario, y es que ustedes tienen muchos grupos poblacionales que atender. Ustedes tienen estudiantes, pero tienen sus familias, y no solo una contención desde lo académico, sino que ustedes se convierten en estas personas que filtran esta cantidad de información, incluso porque ustedes tienen cargas muy densas en las aulas de clase. O sea, si el chico fuera al aula, aprendiera, y ya no. Es un chico que tiene hambre, es un chico que sufre de violencia doméstica, es un chico que está con abuso sexual, ¿cierto? Hay acceso carnal violento, es un chico que acaba de perder, ahora lo referían a sus padres, a sus abuelos, a sus primos, es un niño que no llegó, no pudo desayunar, es un niño que no tiene la mediación virtual para poder atender las clases. Entonces hay una cantidad de frentes que si ustedes me dicen no siento nada, yo les voy a decir es imposible. Y ese que nos dice no siento nada, por favor revísense desde su representación en el cuerpo. Yo no siento nada, pero llevo un dolor de cabeza, tengo un dolor de cabeza hace como una semana, yo no siento nada, pero me duele la garganta constantemente, yo no siento nada, pero estoy teniendo como una parálisis en las manos, yo siento como un adormecimiento en las manos. Por favor, démosle un lugar a la emoción para que no se nos vuelva síntoma, porque cuando se nos vuelve síntoma, el malestar, nos lo refiere Álvaro, nos lo refiere Esteban, el sufrimiento es muy profundo, el malestar que produce es muy profundo, y ahí se nos vuelve una bola. A veces a nosotros nos dicen, cuando tú estás sintiendo una tristeza, posiblemente no estás triste solo por esto pudo ser el detonante, llovió y no pudo salir, no pude salir. Y entonces a ti te dicen, pero ¿cómo así que si llovió y vos estás armando tremendo lío porque llovió? No, a lo mejor el llorar, la lluvia, perdón, fue el detonante. Pero esa tristeza me resignifica, resignificar es como unir los puntos hacia atrás y me trae todas esas tristezas que yo viví en algún momento y que oculté o que no tramité. Entonces es cuando encontramos que nos dicen, ¿por qué estás triste? No sé. Y en lo real no lo saben, porque es una sumatoria de tristezas. Freud, que es el padre del psicoanálisis, nos dice que la historia, que los recuerdos tienen una carga afectiva. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy refiriendo, que si yo estoy sintiendo, por ejemplo, estamos aquí conversando y yo les digo, chicos, ustedes recuerdan su primera comunión. Esta era una información que yo no tenía disponible hace 10 minutos, posiblemente, porque era una información que no necesitaba. Sin embargo, ahora que se la refiero, seguramente a ustedes les apareció una imagen o un recuerdo, pero eso siempre va a estar acompañado de una emoción, y una emoción desde estas emociones primarias. Por eso es posible que Álvaro y yo estemos en la misma situación, y que yo tenga un recuerdo de esa vivencia distinto al que tiene Álvaro, ¿cierto? Entonces nos dicen como, ay, pues vos sí que no te acordás de eso no pasó así. No, yo lo guardé como lo viví. Y eso que viví tiene una carga emocional. Sería muy bonito que ustedes lograran identificar de qué manera viven, por ejemplo, estos primeros acercamientos a su práctica. ¿Cuál es primero la emoción que la acompaña y luego cuál es el sentimiento? ¿Cómo así? La emoción primaria es la felicidad, el sentimiento es la alegría, el sentimiento suele durar más en el tiempo, la emoción es mucho más efímera, pasa, es pasajera, puede durar unos días, pero pasa. El sentimiento es un poco más duradero, y el síntoma ya sí puede tener una prevalencia en el tiempo mucho más alta y significativa. Álvaro, me dices que me acabas de compartir un video, enseguida es posible que lo revisemos. Claro, todas las afecciones de salud mental empiezan posiblemente con una emoción que no fue tramitada. Yasmín nos dice que el pensamiento es el veneno de uno.
Sí, no, porque el pensamiento también se nos convierte en nuestra herramienta para sanar. ¿Qué pasa? Que es que el pensamiento a veces es incontrolable, mucho más cuando yo me siento abrumado por una situación. Por eso les decía, démosle forma, porque aquello intangible, como más difícil de sanar, por llamarlo así, pero cuando yo le doy una forma, y por eso les pongo la imagen de intensamente, cuando yo le doy una forma, y acá les voy a compartir otra, la forma me permite objetivarlo, y si yo objetivo algo, eso me permite reconocerlo y tramitarlo de manera más tranquila. Miren, es sumamente abrumador y yo lo sé en el trabajo que hago con muchos grupos sobre las emociones. De hecho, aprovecho aquí para invitarlos desde la Facultad de Psicología. Tenemos un conversatorio todos los viernes a la 1 de la tarde sobre emociones. Llevamos un año hablando de emociones y no hemos parado. Entonces son bienvenidos si quieren hacer parte de él. Yo puedo compartirles el enlace permanente para que se conecten y hagan parte de esto. ¿Por qué les quiero mostrar esta imagen? Volvamos a las representaciones que a ustedes les sirven incluso para el trabajo con sus grupos. Porque las emociones, incluso desde la cultura, están referidas desde un color, pero también como desde una forma de respuesta, desde una forma de tramitarla. Y ojo, esta es otra utopía, este es otro imaginario que nos entregan y que no nos posibilita a nosotros como hacernos cargo o enfrentar la propia emoción. Me explico. A nosotros nos dicen, si tú estás en una velación, tú tendrías que sentir tristeza, la tristeza asociada con la nostalgia, por eso le dan la representación del color azul, pues ya nos dimos cuenta que puede tener múltiples colores o no tener ningún color, que puede ser un torbellino, que puede ser una espiral, que puede ser una roca, que puede ser todas estas representaciones que ustedes hicieron. Y el color con el que yo debo ir, acompañar esta emoción, a enmarcar una situación, es el negro. ¿Qué empieza a pasar en la cultura? Cuando las velaciones la gente no empieza a ir de negro, sino que empieza a ir de blanco, de violeta, de gris. Esto genera un impacto social y esto genera no solo un impacto, un rechazo. Ustedes se han dado cuenta que la gente que refiere una emoción de alguna manera se cuestiona, ¿cierto? Entonces eso hace que hoy desde el discurso contemporáneo nosotros ya no nos nombremos desde una emoción, sino que nos nombremos desde un síntoma. Me explico, estoy depre. Y el estar depre me da un lugar. Ojo, la depresión es un cuadro clínico que tiene que ser tratado, que muchas veces requiere de apoyo farmacológico y que produce un malestar, un sufrimiento realmente importante e intenso. Basta con que yo diga estoy triste. Lo que pasa es que en la cultura nos dicen, ¿y por qué estás triste? Y la pregunta es, ¿y yo por qué lo tengo que racionalizar? ¿Yo por qué tengo que explicarle al otro cultura, al otro papá, al otro estudiante, al otro colega, por qué estoy triste si posiblemente yo no lo sé? Oscar nos dice que la sinestesia es más fuerte en los que somos más sensibles a ella. Claro, por supuesto, y esa sería la lógica que la modernidad como época nos trata de acallar. Cuando la modernidad aparece con la premisa de la época de la razón, el discurso de la razón, ¿qué nos está diciendo? Explique todo. Entonces, ¿qué tiene que explicar usted? ¿Por qué tiene miedo? ¿Por qué tiene alegría? ¿Por qué siente alegría? ¿Por qué siente tristeza? ¿Por qué está abrumado? ¿Por qué está ansioso? Yo quiero que entiendan que la ansiedad en un tiempo como estos aparece como una condición esperada. Ojo, no normal, esperada. Pero eso no quiere decir que yo no deba darle un trámite. Por favor, pónganme esa ansiedad en algún lado. Yo acá, primero por la cantidad de personas que hay y lo otro es porque no puedo verlos, no puedo movilizar algunos asuntos. Ojalá pudiéramos hacer estos encuentros en la presencialidad cuando podamos ir para ayudarles, para darles herramientas y afrontar algunos asuntos. Davidson, yo no puedo darte una estrategia puntual porque tendríamos que revisar qué te produce el miedo y cómo lo percibes. Lo primero que yo te puedo decir es reconoce el miedo para que a partir de ese reconocimiento podamos tramitarlo. Entonces, si hablamos de herramientas, ustedes van a construir ahorita la caja de herramientas emocionales, pero nosotros tramitamos el miedo de múltiples formas. Hay gente que nos dice, mira,
Ojo, no es siempre enfrentándolo. Es decir, a mí me dicen que yo evito o tramito el miedo, entonces si le tengo miedo a un ratón, coja un ratón. Ojo, no, no hagamos disparadores de ansiedad. Si un niño en su aula le tiene miedo a algo, no lo exponga de manera directa, sin que esto tenga un proceso, porque nos va a producir otros desencadenantes. Entonces hay varias herramientas, a algunos les funciona muy bien el arte, la vía de la palabra siempre va a ser un recurso sanador, el lograr comprender el miedo, porque el miedo generalmente va a ser una representación de algo que yo percibo como amenazante, entonces revisar qué es lo que hace que sea amenazante para mí, pero además dónde se instaura, es decir, dónde aparece el miedo, en qué momento de mi vida, en qué momento de mi historia, con qué lo asocio. No siempre tenemos que tener una respuesta, ojo, no siempre tenemos que tener una respuesta, pero sí podemos entender un poco la emoción. Jordan nos dice que ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de que nosotros mismos somos nuestro propio límite y nuestro propio detractor. Ya les voy a dar la palabra, José y Esteban. ¿Cómo puedo afrontar la frustración? Ya vamos. La mayoría de estrategias para expresar mis emociones la producen y por eso quiero saberlo. Ya vamos. Venga, yo quiero que entiendan que acá yo no puedo darles fórmulas mágicas, yo no puedo darles listas de chequeo, porque realmente lo que quiero que reivindiquemos acá, primero es la pausa. Hay que parar para reparar, ¿cierto? Es necesaria y es una cultura que no nos posibilita la pausa, por eso la emoción llega de manera abrupta a decirnos pare. Y lo otro es que no nos podemos conectar con el otro desde un síntoma, nos tenemos que conectar con el otro desde el ser. Para usted, y ojo con estos estigmas, los colegios, las escuelas son muy dadas a hacer como agrupar desde el lenguaje el hiperactivo, el inteligente, el de las buenas notas, el desordenado, el desobediente, el inquieto. No, vamos a darle un lugar al otro desde el ser, porque validar al otro desde el ser es, es lo que nos va a permitir validar al otro también desde su historia, desde su emoción, desde su vivencia, desde la representación que tenga de ello. Esteban, estás pidiéndome la palabra y luego José Fernando. Sí, Paola, buenas tardes. ¿Me ¿Cómo confirma si me estás? puede escuchar bien? Sí, te escucho bien. Sí, correcto. Bueno, es una pregunta y si va como de la experiencia. No sé si el cuerpo, eh, no sé si es de lo cognitivo, lo psicológico, porque de lo físico no creo que sea posible, ¿cierto? A ver, si a través del tiempo, al experimentar tanto una emoción, sea miedo, sea frustración, sea celo o enojo, si el cuerpo, eh, después de experimentar tanto esta emoción, crea un mecanismo que lo hace más fuerte y menos vulnerable a sentir esa emoción tan fuerte, sino como tener más dominio y control propio de saber qué es lo que siento y saber cómo reacciono y afronto esa situación. Sí, pero se da no porque el cuerpo aparezca en el cuerpo un mecanismo de defensa, sino porque hay un proceso de reconocimiento de esa emoción que me permite no solo comprenderla, sino también mirar cuál es mi forma de reaccionar. Entonces lo que nosotros logramos, por ejemplo, a veces en los procesos de asesoría, de acompañamiento, es que el otro identifique esa emoción y va un poco en la vía de cómo puede enfrentar la ansiedad que tiene José. Hay un reconocimiento. Entonces lo que hace el sujeto es, no es un mecanismo de defensa, sino empezar a encontrar estrategias para esa forma de respuesta ante la ansiedad, ante el miedo, ante el enojo. Pero que encontramos también, Esteban, que cuando nosotros tratamos de obviar esa emoción, lo que aparecen son síntomas en el cuerpo. Entonces nosotros tenemos una cantidad de criterios, de síntomas físicos que tienen una causal psicológica por excelencia, migrañas, espasmos musculares, gastritis, colon irritable, algunos eh, cálculos renales, parálisis. Entonces hay una gama de síntomas que a nosotros nos están mostrando que pasa algo. Cuando hay alguien, cuando yo, ojo, y no tengo que ser un paciente, yo puedo tener una asesoría para revisar lo que nos pregunta José. ¿Cómo puedo enfrentar yo la ansiedad? Recuerden,
Yo no puedo darles una sola fórmula porque tendríamos que revisar, José, qué te está produciendo la ansiedad. No es lo mismo que yo sienta ansiedad porque tengo que enfrentarme a un grupo, a que yo sienta ansiedad porque tengo que salir a la calle, o a que yo sienta ansiedad porque me siento perseguido o porque tengo temor a algo. Entonces, cada una de las representaciones son distintas y por ende los mecanismos van a ser distintos. Por eso cuando a nosotros nos dicen, es que si estás triste, come helado. Es que si estás ansioso, ponte a bailar. Es que si estás ansioso, cocina, ¿cierto? No, porque posiblemente eso para mí no sirve. Recuerden, todas las fórmulas no son las mismas para todos los pacientes. Así mi representación del síntoma sea el mismo, ¿cierto? Yo tengo 10 pacientes con ansiedad, pero a esos 10 pacientes la ansiedad se las produce una cosa distinta. Y en esa medida es que nosotros empezamos a revisar cuál es la herramienta más propicia para ese uno a uno. José Fernando, Hola, Paula. ¿cómo A mí estás? me pasa muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. A mí me causa como mucho interés y mucha curiosidad, ahorita que hablabas un poquito, digamos, de los paradigmas, tanto desde el colegio, de la sociedad y la familia, de cómo tantos frentes, tantas influencias pueden afectar precisamente en la manifestación y en la voluntad que tengo yo o los estudiantes para expresar los miedos, afrontarlos y superarlos. Así es. Porque, digamos, por una parte vemos profesores o instituciones muy abiertas a hablar. Hoy en día estamos, digamos, en un cambio en cuanto al tema de que ya estamos hablando un poquito más de salud mental, de enfrentar los miedos, de que está bien hablar. Pero por otro lado, todavía se ven familias muy tradicionales, espacios o con amigos, digamos, el comentario, pues usted cómo puede sentirse mal si tiene todo a su favor. O sea, entonces, digamos, la pregunta mía va en qué tanto afecta la manifestación del miedo y la intensidad en que se manifiesta todos esos aspectos culturales que me bombardean a mí, que yo no tengo como una homogeneidad de contextos para expresar los miedos. Muchísimo. Son determinantes, incluso que hoy se consideran factores de riesgo a la hora de pensar en asuntos que tienen que ver con la salud o la enfermedad mental. ¿En qué medida? En que a callar, volvemos, si bien la cultura ha evolucionado, yo siento que el acallar las emociones también tiene que ver con no saber qué hacer con ellas. Entonces, si los niños en mi aula me dicen que tengo miedo, ¿yo qué voy a hacer con eso? Para mí es más fácil tramitar algo que tenga que ver con lo académico, que tenga que ver con lo emocional. Algún día me invitaron a mí a un jardín infantil a hacer un trabajo sobre emociones con los niños. Y luego si quieren, miren, todas las herramientas que yo les pueda pasar, incluso que se van construyendo desde la experiencia, con todo el gusto. Incluso podríamos abrir un espacio para que pensemos y retroalimentemos en términos de técnicas y herramientas. Esta vez yo les puse a hacer a los niños unos títeres de emociones. Entonces, a partir de una fantasía dirigida, los niños iban haciendo la representación de su títere desde su propia emoción. Y fue un trabajo sumamente bello porque ellos lograron no solo hacer el reconocimiento de su emoción, sino darle un lugar. Es decir, un niño decía, yo tengo miedo porque mi mamá todo el tiempo me dice que me va a pegar, que me va a castigar. Les estoy hablando de niños de jardín, niños de 3, 4 añitos, pues estaban como en ese periodo evolutivo. Entonces, por supuesto, lo emocional afecta no solo lo académico, todo, lo emocional y un atravesamiento emocional nos afecta a todo. El caso es que cuando yo termino este trabajo con los niños, una mamá llega muy enojada porque me dice que porque yo le había permitido al niño que hablara de tristeza, que eso era una cuestión que era innombrable y que en casa estaba prohibido decir que estaban tristes. Ese niño justo en ese escenario lo refirió, es que a mí no me dejan sentirme triste, es que a mí no me dejan sentir miedo. Entonces cuando tú me preguntas, José Fernando, esos son determinantes sumamente fuertes y creo que son los principales desencadenantes para que aparezcan una cantidad de síntomas en los niños y síntomas que son evidentes en la escuela, ¿cierto? Que no tenemos que llevar como a un consultorio psicológico. Ustedes ven que los niños, todo aquello que no logran poner por la vía de la palabra, vehiculizarlo, lo ponen en el cuerpo. La pataleta, entre comillas,
el síntoma en el cuerpo, el pegarle a otro compañerito, el dormirse en la clase, tenía un buen rendimiento y decae el rendimiento, escuchen siempre porque esto tiene un componente emocional de fondo. Esto tiene una estructura de fondo. Entonces, si bien tú dices, hay colegios que posibilitan hablar de la emoción, yo creería que la mayoría no, porque es que tenemos miedo a esto que desencadene la emoción, cuando la vía es la contraria. Si yo posibilito hablar de la emoción, disminuyó el síntoma. Yo les pregunto a ustedes como docentes, ¿qué es el trastorno por déficit de atención con hiperactividad? Que está tan diagnosticado, que está tan nombrado, que tiene un escenario incluso desde la neuropsicología tan fuerte. Yo a veces les pregunto, vengan, ¿qué diferencia hay entre un niño hiperactivo de hoy, un niño que está sobreestimulado, que tiene una cantidad de información, que tiene herramientas tecnológicas, y el niño necio de los años 60, ¿cierto? Posiblemente estamos bajo la misma condición, pero con fenómenos culturales distintos, y aquí tendríamos otro asunto y es la evolución de lo educativo. Lo educativo no se puede quedar solo en la academia, lo educativo tiene que trascender las esferas del ser para poder enfrentarnos a lo que tú dices, entonces condicionan todo el tiempo. No te enojes, no te sientas triste, no tengas miedo que papá está acá. No es que así papá esté acá, papá es la herramienta para contener el miedo, pero yo siempre puedo tener miedo. Por supuesto, Esteban, los niños tímidos, los niños retraídos, bueno, luego les contaría historias de consultorio, pero acá no me puedo quedar porque ya son las 7 y tenemos que seguir. Ahora con el tema del COVID, nos dice Laura, la frustración, ansiedad e incertidumbre aumentan tanto que ya no se sabe cómo hacer para mejorar este tipo de emociones, porque no son nada positivas. Ojo, vuelvo, ni la ansiedad, ni la frustración, espérame, yo miro cuál es la otra, ni la incertidumbre son emociones, son sentimientos que se vuelven síntomas. La ansiedad no es una emoción, la ansiedad es un síntoma clínico. Eso es lo que yo quiero que ustedes se me vayan diferenciando. Yo no les estoy pidiendo que tramiten la ansiedad de sus adultos, remitan a psicología. Yo les estoy pidiendo que escuchen estas emociones que les tengo acá, el desagrado, la furia, la alegría, el miedo y la tristeza, porque es así, desde la escucha podemos contenerlas desde el aula de clase, desde el juego de rol, desde la pintura, desde la plastilina. Hay una actividad muy bella que se llama, y quería hacerla con ustedes hoy, pero bueno, no pedí los materiales. Pinta un sentimiento difícil. Permitan que los otros reconozcan esa emoción. Entonces, ojo, no me confundan la emoción primaria con el síntoma, porque la ansiedad ya es un síntoma clínico que tiene que tener otro lugar y que tiene que tener otro tratamiento. Los trastornos del aprendizaje posiblemente empiezan con una emoción que no fue tramitada, los trastornos de la conducta, los trastornos de la ingesta o de la conducta alimentaria, el pasaje al acto suicida. Tenemos una alerta en este momento, una alerta roja por suicidio en niños y en adolescentes que no les posibilitaron nombrar aquello que sentía o a lo que no le dieron un lugar. ¿Por qué te vas a sentir triste si tenés tantos juguetes? ¿Por qué vas a sentirte triste? Sí. Recuerden que ustedes tienen otro reto que es mucho más grande además, y es que los papás, bueno, ahora en la pandemia esto no sé si mejoró, pues hay papás con una presencia física, pero no sé si una presencia emocional, pero los padres depositan en la escuela todo aquello que ellos no logran contener. Entonces ellos pretenden que el maestro le ponga el límite que él no puede ponerle a su hijo, que le indique las pautas de crianza que él no puede, pero que además se haga cargo de su emoción. Porque es que los papás estamos en una lógica de trabajar todo el tiempo, entonces la suplencia de la emoción se hace con los objetos. ¿Qué quiere decir? Como yo no estoy contigo toda la semana, piensen en una época de no pandemia, entonces el fin de semana las jugueterías están llenas. Yo te doy el superhéroe o yo te doy la camisa o yo te doy, y hay una suplencia del afecto, lo cual hace que lo que José Fernando nos decía sea más, se intensifique más, ¿cierto? Son niños solos con una cantidad de objetos. Entonces esta representación de la emoción es mucho más confusa porque yo transmito la emoción por la vía de un objeto. Estoy triste, pero si tú me das un carrito, estoy feliz. Y ahí es donde se nos complica un poco la lógica. Oscar.
Sí, doctora, mira, yo tengo una pregunta muy concreta y es también con el hilo de lo que decía Laura sobre la situación actual y la crisis actual, ¿no? Hay algo que a todos digamos, nos permea en este momento y es el hecho de estar con esa ansiedad, pero esa ansiedad se crea por dos funciones básicas, como estabas determinando, doctora, que son el miedo y la tristeza. Si algo se ve o se puede notar y palpar en el público, en la gente y en nuestros estudiantes, porque yo también soy docente en este momento y estoy ejerciendo, es, o sea, el miedo y la tristeza nos está carcomiendo. Entonces yo quisiera Sí. como, si hay alguna técnica o alguna, porque, o sea, me imagino que era alguna, no sé, alguna investigación científica en este caso, porque si no nos vamos a enloquecer. ¿A qué me refiero? O sea, estamos llegando a un punto muy crítico en el que las UCIs están llenas, ¿cierto? Bueno, para hacerlo corta la historia, la cosa es, ¿cómo hacemos para lidiar con ese tipo de estudiantes? Y por ejemplo, en el caso mío, que también me estoy volviendo ansioso por esto, es ese miedo y esa tristeza que se está viendo tan fuerte y tan marcada por la pandemia, porque en tiempos pasados pues era más, digamos, era más fácil canalizar esas emociones porque uno hacía una especie de incursión individual, ¿no? Digamos, cada uno, miramos como cada uno cómo se comporta dependiendo de cada sentimiento de emoción que se le da. Pero en este momento es algo que se está dando globalmente, o sea, es algo que no nos podemos escapar de esa realidad. Entonces quisiera como que en ese matiz y dando como esos matices, como una técnica, no sé si hay una técnica o alguna forma para canalizar de una forma más generalizada esos sentimientos, esas emociones de miedo y de tristeza que estamos viviendo con nuestros estudiantes y nosotros mismos, que es imposible negarlo, o sea, estamos muy mal en este momento. Totalmente, y por eso tenemos una ola de una crisis en salud mental que incluso les cuento para que guarden el número. La gobernación activó ayer un código dorado, una línea de atención de emergencia de salud mental. 444-4448 es el número. Precisamente por lo que tú refieres, Oscar, nosotros pasamos en este momento de una condición emocional de miedo a una condición sintomática de ansiedad. Entonces, te voy a responder la pregunta en dos vías. Primero, ustedes como docentes no se me van a hacer responsables de hacer la contención de la ansiedad, porque se me están metiendo en un escenario primero que se les puede desbordar y que ustedes no pueden contener, porque vuelvo y les reitero, la ansiedad ya es una condición clínica. La ansiedad no es un miedo que aparece ahí emergente y ya, y que yo puedo tramitar. Entonces, primero, remitan líneas de atención. ¿Cuál es la vía que nosotros estamos recomendando en las aulas de clase? Escuchen, pero escuchen porque esa escucha de ustedes les va a posibilitar hacer un acercamiento para hacer remisiones. Si tú quieres, incluso Oscar, y si tienes algún grupo, invítame, llámame y vamos y hacemos una estrategia, porque por favor, no me contengan ustedes cuadros clínicos. Primero y con mucho respeto, no está enmarcado en su competencia, entonces esto va a generar unos desencadenantes y es lo que nos estamos encontrando. Por tratar de intervenir estamos desbordando, ¿cierto? Entonces, algo que parecía miedo se nos está desbordando y por eso es que las salas de emergencia las tenemos también reventadas. Ustedes no se imaginan cómo tenemos ahora las líneas de atención. Entonces, primero remitan. Nosotros, incluso la universidad tiene el consultorio. Bueno, estamos generando como una cantidad de rutas de atención. ¿Cómo hacerlo? Posibilítenle a sus estudiantes nombrar esta emoción, o no esta ansiedad, esta emoción, porque en la ansiedad les van a referir síntomas, palpitaciones, dolor de cabeza, alteración en el sueño, alteración en el apetito, un miedo frecuente y un miedo constante, una sensación de ahogamiento, taquicardia, mareo, sudoración. Entonces miren que pueden ser muy diversos. ¿Qué es lo complejo de trabajarlo de manera grupal? Que genera identificación. Entonces yo no tenía taquicardia, pero mi compañero dijo que la tenía y yo la empiezo a sentir. Por favor, si ya se nos sale de la vía de la emoción, remitan. Busquen el psicopedagogo de su colegio, busquen la atención especializada. Empecemos a delimitar la línea o las rutas o los protocolos de atención. Pero Oscar, tú lo puedes hacer. Por ejemplo, la película Intensamente es sumamente bella para canalizar un poco la emoción, porque cuando yo le digo al otro,
tú puedes sentirlo, esto lo alivia y las estadísticas lo que nos muestran es que se convierte en un factor de contención. Lo que les decía, el arte, detengan a veces un momento su clase teórica, esto que les tienen que transmitir y pónganlos a pintar una emoción, pónganlos a pintar una herramienta para esa emoción, escuchen eso. Entonces ustedes pueden preguntarles, bueno, yo siento miedo. En la consulta lo hacemos mucho con niños y adolescentes. ¿Qué está sintiendo? Miedo. ¿Y cómo es ese miedo? Démosle forma a ese miedo. Y luego le decimos, ven, ¿a qué le tiene miedo ese miedo? ¿Sí? Démosle una forma para que entiendan que ellos tienen el poder. Ojo, no les estoy diciendo que vaya a ser un cambio inmediato, el poder de tramitar aquello. Entonces, Oscar, el arte es un vehículo súper importante. Ya si ustedes ven que hay algo desde estas manifestaciones artísticas que se llama, consulten ustedes también, asesórense de un profesional en psicología, remitan o pongan en alerta si es una condición física, pero la ansiedad no se me metan, ni la depresión, ni el estrés, porque es abrumador para ustedes y porque podemos descompensar. Y ustedes también, la ansiedad está siendo muy reiterada. Consulten, miren, esta línea está activa 24/7 precisamente para toda la atención en salud mental. Si usted está sospechando que eso que usted siente ya se nos está prolongando mucho en el tiempo, también en el consultorio están haciendo atención gratuita. consultorio.psicológico@amigo.edu.co y les están dando citas prioritarias. Yo creo que la clave es escuchar eso y darle un lugar. No lo pasemos por alto. Es que eso simplemente, gracias José, porque tú lo estás copiando ahí. No dejemos que esto se nos pase por alto porque ahí es donde se nos desencadenan los grupos. Yo les sugiero ahora, por ejemplo, cuando estamos en esta crisis de ansiedad, generen como algunas actividades distintas en sus aulas. El picnic para los chicos, la lotería viva, entonces muévanlos un poco para que ellos también a partir de esto empiecen a generar reconocimiento de otros asuntos. En este momento, y enseguida continúo pues dándole respuesta a sus preguntas. Miren, si quieren, abramos un espacio puntualmente de herramientas, por ejemplo, donde yo pueda enseñarles a trabajar o algunas orientaciones para trabajar con cuentos, para trabajar con dibujo, como con estas herramientas que tenemos en el aula. Invítennos, hagamos un trabajo interdisciplinario. Isabel, en el consultorio nada, no tiene ningún costo. Hagamos un trabajo interdisciplinario, combinémoslo. Ustedes tienen todas las herramientas pedagógicas, nosotros les damos las herramientas psicológicas, pero escuchemos. La invitación hoy es escuchar esa emoción. Como todo es un proceso, voy a ponerles brevemente un cuento, no se los voy a leer, sino que quiero que escuchen la narrativa y entiendan. Creo que Oscar introdujo mucho como la intencionalidad de esta parte, de esta segunda parte, para que vayamos cerrando, y es precisamente que entiendan que si bien el otro los pone en el lugar de superhéroes, ustedes no se me crean o sea, no se me crean en ese lugar, no se me pongan en ese lugar de tener que resolverlo todo, porque quienes están más afectados hoy en salud mental son los profes, pero no los profes solo, no los profes por su condición actual, posiblemente personal, sino porque se están volviendo pulpos tratando de resolver una cantidad de situaciones. Entonces, les voy a mostrar, miren, yo porque no puedo salirme en este momento, generemos espacios en los cuales podamos darles herramientas, incluso herramientas que hemos venido construyendo hace tiempo para todas estas formas de intervención. Déjenme, les busco el video. Esto se llama La sabiduría de la anciana abadesa. Conéctense, pero ustedes desde sus lugares, no desde el lugar como de sus estudiantes. ¿Me confirman, por favor, si escuchan? Sí, doctora. Sí. Sí. Sí, se escucha bien. Sí, claro. Sí.
La sabiduría de la anciana abadesa. Cuentan las crónicas que en tiempos de las cruzadas había en Normandía un antiguo monasterio regido por una abadesa de gran sabiduría, donde más de 100 monjas oraban, trabajaban y servían a Dios, llevando una vida austera, silenciosa y observante. Un día, el obispo del lugar acudió al monasterio para pedir a la abadesa que destinara a una de sus monjas a predicar en la comarca. La abadesa reunió a su consejo y después de una larga reflexión y consulta, decidió preparar para tal misión a la hermana Clara, una joven novicia llena de virtud, inteligencia y otras singulares cualidades. La madre abadesa la envió a estudiar y la hermana Clara pasó largos años en la biblioteca del monasterio, descifrando viejos códices y adueñándose de su secreta ciencia. Fue discípula aventajada de sabios monjes y monjas de otros monasterios que habían dedicado toda su vida al estudio de la teología. Cuando acabó sus estudios, conocía los clásicos, podía leer la escritura en sus lenguas originales, estaba familiarizada con la patrística y dominaba la tradición teológica medieval. Predicó en el refectorio sobre las procesiones intratrinitarias y las monjas bendijeron a Dios por la erudición de sus conocimientos y la unción de sus palabras. Fue a arrodillarse ante la abadesa y le dijo: ¿Puedo ir ya, reverenda madre? La anciana abadesa la miró como si leyera en su interior. En la mente de la hermana Clara había demasiadas respuestas. Todavía no, hija, todavía no, le dijo, y la envió a la huerta, donde trabajó de sol a sol, soportó las heladas del invierno y los ardores del estío. Arrancó piedras y zarzas, cuidó una a una las cepas del viñedo, aprendió a esperar el crecimiento de las semillas y a reconocer, por la subida de la savia, cuándo había llegado el momento de podar los castaños, adquiriendo otra clase de sabiduría. Pero aún no era suficiente. La madre abadesa la envió luego a hacer de tornera. Día tras día escuchó, oculta detrás del torno, los problemas de los campesinos y el clamor de sus quejas por la dura servidumbre que les imponía el señor del castillo. Oyó rumores de revueltas y alentó a los que se sublevaban contra tanta injusticia. La abadesa la llamó. La hermana Clara tenía fuego en las entrañas y los ojos llenos de preguntas. No es tiempo aún, hija mía. La envió entonces a recorrer los caminos con una familia de saltimbanquis. Vivía en el carromato. Les ayudaba a montar su tablado en las plazas de los pueblos. Comía moras y fresas silvestres y a veces tenía que dormir al raso, bajo las estrellas. Aprendió a contar acertijos, a hacer títeres, a recitar romances, como los juglares. Cuando regresó al monasterio, llevaba consigo canciones en los labios y se reía como los niños. ¿Puedo ir ya a predicar, madre? Aún no, hija mía. Vaya a orar. La hermana Clara pasó largo tiempo en una solitaria ermita del monte. Cuando regresó, llevaba el alma transfigurada y llena de silencio. ¿Ha llegado ya el momento, madre? No, no ha llegado. Se había declarado una epidemia de peste en el país, y la hermana Clara fue enviada a cuidar de los apestados. Veló durante noches enteras a los enfermos, lloró amargamente al enterrar a muchos, y se sumergió en el misterio de la vida y de la muerte. Cuando remitió la peste, ella misma cayó enferma de tristeza y agotamiento, y fue cuidada por una familia de la aldea. Aprendió a ser débil, a sentirse pequeña, se dejó querer y recobró la paz. Cuando regresó al monasterio, la madre abadesa la miró gravemente. La encontró más humana, más vulnerable. Tenía la mirada serena y el corazón lleno de nombres. Ahora sí, hija mía, ahora sí. La acompañó hasta el gran portón del monasterio y allí la bendijo imponiéndole las manos. Y mientras las campanas tocaban para el Ángelus, la hermana Clara echó a andar hacia el valle para anunciar allí el Santo Evangelio.
¿Por qué creen que les compartí este cuento? Incluso es un cuento clásico. ¿Por qué creen que les traje este cuento? Una vez, bueno, yo sé que no es un abordaje muy profundo por el tiempo, pero una vez hicimos reconocimiento de emociones. Antes, Álvaro, por supuesto. Yo siento que las problemáticas que tú refieres no son problemáticas nuevas, son condiciones propias del ser enmarcado en un sistema. Sin embargo, no tienen que cargarlas ustedes, activen rutas. Hay gente que se hace cargo de estas rutas de atención. Escuchen, como docentes escuchen, ustedes son unos modelos a imitar. Nosotros tenemos, y me acordaba con el cuento, tenemos el corazón lleno de nombres y creo que en esos nombres que nosotros tenemos tatuados, siempre, siempre, siempre hay el nombre de un docente. Y generalmente es el docente que me dio un lugar desde la emoción, no solo desde la academia. Obvio que me permeó desde el aprendizaje, pero que me dio un lugar desde el ser y que me dio un lugar desde la emoción. Quisiera escuchar, porque tenemos que empezar a cerrar, ¿qué les representó esta historia? ¿Por qué creen que yo les puse este cuento para empezar a hacer el cierre? ¿De qué nos habla esta historia? Como la historia de la... Ah, no. Como la, Perdón, no escuché, perdón, Esteban o Álvaro, no sé quién fue el que me habló. Esteban, habla. Pero Álvaro, dale. Bueno, yo la escuché y como que la relacioné con lo que está pasando ahora. Es como en una época donde cayó la peste española o la fiebre española, donde murieron tantos. Y que esta monja es parte de esa peste. Y que pues la misericordia que ella tuvo con otras personas, ayudándolas. Eso es como que lo que capté de esto. Gracias, es paralelo Álvaro. a lo que está pasando ahora. Perdón, termina, es paralelo al COVID. Coincidió realmente en el tema de la pandemia. Esteban. Ah, yo lo, yo lo, yo lo voy a relacionar desde dos puntos. Lo que hablábamos antes de las emociones con el proceso con el proceso psicológico que yo hice. ¿Por qué? Ella empezó con la lógica, con el conocimiento lógico de todo lo que pasaba alrededor. De ahí pasó a las preguntas del por qué pasaban las cosas. El tercer paso fue, digamos, un acercamiento más como a la gente. Y en el cuarto ya desarrolló un grado de empatía mucho más alto. Y es lo que decíamos ahorita también de las emociones, que no nos guardáramos en las emociones y que se las expresáramos o que nos apoyáramos en otras personas, no solamente en lo que nosotros teníamos, sino como lo siento, en todas estas líneas de ayuda que nos decías, porque entonces ella, todo lo que hacía ella al principio era como, de hecho se parece, me vi un poquito reflejado en ella, era algo muy como solitario, como no sé, como desapegado de la gente. Y ya cuando empieza como ese proceso de socialización en mi caso, o de acercarse a los demás, empieza a desarrollar. ¿Hola? Sí, continúa, Esteban. Entonces, era como ese ¿Ya? proceso de socialización. En mi caso fue de socialización, en el de ella fue de acercarse un poquito más a la gente y de tratar de conectar más con ella, que de hecho era lo que nos decías ahorita también los profesores. Bueno, por fin lo cogí. Entonces, yo lo veo más desde ese punto. Gracias. Oscar nos dice algo muy bonito, y ya te doy la palabra a Juana, que Oscar primero nos dice que se asocia con lo que estamos viviendo y el rol del que puede con todo y el superhéroe de usted es psicólogo y llora, usted es psicólogo y se enoja. Trascendamos la condición humana de la emoción, pero además
tú le das luego la otra lógica y es decir, así se humanizó sus conocimientos. Y ya voy a ir a cerrar con eso que nos refiere Oscar, pero quería hacerle eco. Juana, estabas levantando la mano, creo. No sé si todavía estás. Sí, pero es un poquito el recorrido que hizo Esteban, pero yo lo veo como el recorrido que hacemos también nosotros en nuestra formación docente. Pues como que también está primero esa erudición, aprenda, lea toda la academia, viene ahí. Hay un paso pues ya como hacia la naturaleza, hacia el otro, un momento también de silencio, de mirarnos a nosotros mismos y también pues ya de ir y ayudar y aplicar y entonces en la peste pues en esa posición de superhéroe. Pero a mí me gustó pues y me conectó mucho en esa parte en el que ella decía aprende a ser débil, aprendió a ser débil y a dejarse cuidar también. Entonces creo que nos falta esa parte, pues que nosotros no podemos ser los superhéroes, sino que también necesitamos ser cuidados y queridos. Entonces, y eso no es ahora, pues, o sea, está exacerbado por la pandemia, pero yo creo que en los docentes eso es muy común. Eso ha sido Así es. siempre. Ujú. Entonces, Qué lindo lo que refieres y le quiero hacer eco con respeto y es, déjense cuidar. Creo que este espacio que les abre su programa es precisamente para que ustedes dimensionen la importancia de dejarse cuidar. Yo no sé, por el tiempo sé que no logramos muchos asuntos y no puedo hacerles muchas movilizaciones. Sin embargo, el sentirnos escuchados, el sentirnos identificados, el humanizarnos es el que nos posibilita sanar. Y el sanar no porque yo les vaya a decir, hoy les va a desaparecer el miedo, hoy les va a desaparecer la ansiedad, hoy les va a desaparecer la tristeza, hoy les va a desaparecer la angustia, porque las emociones también implican, o los estados emocionales, el salir de un estado emocional, como todo en la vida, implica un proceso. Si ustedes se dieron cuenta, en la madre abadesa, pues en el monasterio de la madre abadesa, esta mujer, esta novicia, solo está lista cuando se humaniza, cuando se da un lugar desde el ser, cuando rompe, miren que era una erudita, miren que logró alcanzar todo el saber desde la academia, incluso que se acercó a múltiples maestros para lograr esta erudición, pero solo cuando ella logra, como decían, aprendió a ser débil, aprendió a sentirse pequeña, aprendió a ser más humana, encontraron que tenía la mirada más serena y el corazón lleno de nombres. Párense desde un lugar del ser, párense desde un lugar de la emoción, porque si usted se me para desde la emoción, su estudiante, ese papá, ese colega, se me vincula con usted y se me identifica desde la emoción. Ustedes son los superhéroes que nos ayudan a nosotros desde nuestra profesión a normalizar la emoción. Y para normalizar la emoción yo tengo que sentirla. Entonces la invitación hoy, y con esto vamos a empezar a cerrar, es, profes, ustedes tienen todo el saber, sin duda. Ustedes tienen la herramienta, tienen la técnica, tienen el conocimiento, ustedes ya se están enfrentando a lo real, pero no quiera cargar todo. Déjese cuidar, pida ayuda, genere red de contención. Si bien todo esto es real, el abuso ha existido siempre, el alcoholismo, las deudas, el maltrato, la falta de tolerancia, todo eso que nos refiere Álvaro se ha intensificado mucho más, estamos en condiciones más críticas, pero no podemos perder la única libertad que tenemos y es la libertad de sentir. La emoción es la libertad más real que tiene el hombre. Por favor, si usted siente que ese miedo está ya muchos días, que esa tristeza está como anclándose mucho, que ese enojo no se le pasa, búsquenos, búsquenos. Nosotros estamos para servirle a usted, para que usted sienta que no tiene que poder con todo. Desmóntese de ese lugar de superioridad. A mí me parece muy lindo desde la representación y me parece muy lindo desde la identificación que tienen los niños y los adolescentes hacia ustedes. Ustedes no se imaginan cuántas veces llegan a consulta a decirnos,
es que mi profe me salvó la vida. Y mi profe me salvó la vida porque me escuchó, porque mi profe me preguntó cómo estaba, porque mi profe me preguntó si me pasaba algo, porque mi profe vio que yo me estaba durmiendo en la clase y no me regañó, se acercó. Yo sé que las emociones a veces hacen que nos paremos en lugares defensivos y que este lugar que les da la cultura también hace que se paren en lugares defensivos. Ustedes son maestros y sin duda van a ser grandes maestros, pero para yo poder formar, yo tengo que formarme, yo tengo que escucharme y yo tengo que darme un lugar desde lo humano. Así que la invitación hoy, por favor, humanícese, permita para graduarse, para atravesar todo esto, confrontarse con eso que se está confrontando hoy, con el duelo, miren, ni siquiera con la pandemia, los autores posmodernos, Foucault, Lyotard, Derrida, el mismo Freud, Nietzsche, desde hace un tiempo, nos hablaba de que la modernidad y la contemporaneidad eran una época de náusea. La náusea, el sinsentido, el vacío, la soledad, sumémosle la pandemia, van a poner en juego todo lo que es la noción ontológica del ser, es decir, cuál es el lugar ético del ser. Y usted va a pararse en ese lugar ético, pero para ver qué le va a entregar al otro. Entonces, como herramientas, hoy que me han pedido muchas herramientas, Oscar, las herramientas nos las dan nuestros mismos muchachos. Las herramientas nos las dan este mismo que se acerca, porque yo le puedo decir a usted baile y usted me dice a mí no me gusta bailar. Además, para que entiendan que esto no es exclusivo ni es excluyente, porque lo que pasa es que si usted le pide que pinte, pero no quiere pintar, se va a sentir mal, ¿cierto? Porque yo no sé hacer eso y no sé qué hacer con eso. Yo les voy a pedir que entre todos, 5 minutos, 10 minuticos, vamos a construir una caja de primeros auxilios emocionales. ¿Qué es esto? Usted en el chat, si bien ya nos refirió su emoción, cuéntenos qué le sirve cuando se siente así. Entonces a mí me sirve escuchar música, a mí me sirve hablar con alguien, a mí me sirve pintar y pintar me desconecta. ¿Qué herramienta me sirve? Ojo, desde aquello que nosotros tenemos a nuestro alcance y construya de esa manera ustedes con sus estudiantes, construyan la caja de primeros auxilios emocionales, que son todas aquellas estrategias, rutas de atención, otros profesionales que me van a acompañar. Los docentes de ustedes, nosotros también nos sentimos como ustedes, nosotros también estamos abrumados, estamos preocupados, también queremos saber cómo trascender la academia y ocuparnos de saber cómo se están sintiendo, qué pasa con ustedes, qué pasa con sus familias. Por eso valoro mucho y agradezco desde su programa estos espacios. Luego nos ocupa la emoción. Entonces les voy a pedir el favor desde el chat o si lo quieren activar, ¿qué me sirve a mí? Porque eso que me sirve a mí, yo puedo decir, ay, esto que me dijo Andrés, a mí también me puede funcionar, a mí también me gusta. Vamos a cerrar con los primeros auxilios emocionales, nuestra caja de herramientas para seguir sosteniéndonos. Ya hemos resistido mucho y lo vamos a lograr, pero ¿con qué herramientas? Entonces, por favor, a través del chat, ¿cuál es mi herramienta? Valentina, Caterine, Mariana, María, Jennifer, Andrés, Liliana, Joana, Valeria, José, Steven, Juana, Álvaro, Esteban, la profe Claudia, que está acá con nosotros, Oscar, aislarme, de escuchar canciones que calmen, comunicación continua. Miren, la palabra siempre va a ser el vehículo terapéutico por excelencia. Meditar, tomar ducha, escuchar música, de hacer karaoke, decir groserías, vale chicos, salir a caminar, hacer ejercicio, comer algo que les encante, relajarse con algo que les guste, hacer yoga, deporte. O sea, miren que si bien estamos abrumados por una cantidad de situaciones,
Posiblemente también tenemos herramientas emocionales, dibujar las mascotas, son terapéuticas por excelencia. Salir con el novio, con las personas que aman, hablar con Dios, hacer música, escuchar música, bailar, estar con sus perros, el diario, jugar con el perro, música clásica, cocinar, cambiar todo en mi alcoba, caminar, resignificar. Las emociones, como empecé, cierro, vienen a mostrarnos algo. Escuchemos esa emoción, resignifiquemos esa emoción, démosle la bienvenida, démosle un lugar y acudamos a estas herramientas. No se sientan solos, estamos con ustedes, todo ese peso no pueden ponerlo encima, empecemos a soltar, empecemos a entregar. Perfecto, ponerle nombre a la emoción y conversar con ella, qué hermoso. Yo les digo a mis pacientes que llegan con trastornos de ansiedad, en ese malestar que les produce, yo les digo, ¿para qué llegó la ansiedad? ¿Para qué llegó la tristeza? ¿Para qué llegó el miedo? Porque eso cuando lo transitamos, créanme, se sienten superhéroes, pero superhéroes para ustedes. Agradezco este espacio, agradezco su permanencia, agradezco su escucha. Espero que de alguna manera impacte, sane o les dé herramientas. Profe Claudia, no sé si usted quiere, no sé cuáles son los profes, los otros profes que están, si quieren hacer un cierre con sus estudiantes. Gracias por el espacio. Ya vamos a tener tiempo de más revolcón. Hoy no puedo revolcar más porque no los puedo contener. Entonces, muchas gracias. Profe Paola, muchas gracias por ese acompañamiento tan bonito, por esos ejercicios y estas reflexiones que generaste en nosotros. Antes de hacer el cierre, Juana, ¿quiere decir algo? Profe, pero no sé si pues como para todo el mundo, es que nosotras pues el tema de la tesis tiene mucho que ver con esto, y entonces quisiera pedirle a Paola pues como que, porque es el manejo, pues el uso de estrategias en literatura para el desarrollo de la dimensión socioemocional. Lo que quieran, lo entonces, que quieran. si te Aquí les dejo mi escribir, contacto, paola.osoriob@amigo. De hecho, yo soy muy apasionada del cuento como herramienta, como dispositivo terapéutico. De hecho, la literatura. Si necesitan, hoy la idea y la invitación del espacio es movilizarlos a ustedes, conectarlos con ustedes, pero si necesitan técnicas, herramientas, si quieren que nos conectemos o si quieren que vaya con ustedes a algún grupo y vayamos trabajándolo desde las necesidades particulares del grupo, con todo el gusto. Eso sí, agendémoslo con tiempo porque yo a veces y ahora con las urgencias estoy un poquito reventada de tiempo, pero con todo el gusto, Juana. Material, acompañamiento, lo que necesiten y para todos también. te agradecemos mucho, sí, muy rico. Muchas gracias. Bueno, entonces de nuevo a nombre de Lina, del resto de los asesores de práctica aquí presentes y de todo nuestro público, de nuestros estudiantes, practicantes, futuros maestros, muchas gracias por las herramientas, muchas gracias por la reflexión. Esperemos que todos por favor hayan firmado la asistencia también, que les pasamos el link, tanto Lina como yo. Y esperemos que no sea la última vez que nos veamos con Paola. Entonces, una muy feliz noche y muchas gracias a todos por su asistencia. Gracias a ustedes, muchas gracias Claudia y bueno, además bienvenido lo que tengan para retroalimentarnos. Oscar, si me necesitas en tu grupo, yo creo que la forma de darles esas herramientas es en el caso por caso, miremos qué pasa. Chicos, doctora, no, somos colegas, solo Paola para ustedes. Feliz noche, muchas gracias para todos. Feliz noche. Gracias, Muchas doctora. Te voy a contactar. Gracias. La verdad necesito un poco más de algunas cosas a referenciarlas y hablarlas. Gracias, doctora. Lo que pasa es que en términos éticos yo no puedo hablarles de estrategias puntuales porque lo que vamos a hacer es masificar. No, personal. En el caso por mío supuesto, lo que necesiten y si ven asuntos puntuales con sus estudiantes y quieren que los evalúen, lo hacemos. Vamos a contener juntos, hagamos como una especie de red para contenerlos a ustedes y a sus grupos también.
Gracias, doctora. Con mucho gusto. Muchas gracias. Bueno, Muchas una gracias. muy feliz noche para todos y muchos éxitos en este resto de semestre.